Buenos días, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a comenzar el teórico del día de hoy. Eh, para poder introducirnos un poquito en el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, me gustaría que recuerden un poquito con lo que estuvimos trabajando en las últimas clases. Si ustedes lo piensan, nosotros iniciamos la cursada de Inmuno caracterizando de manera general todo lo que corresponde a la inmunidad innata y a la inmunidad adaptativa. Luego nos dedicamos a describir fundamentalmente los aspectos más relevantes de la inmunidad innata, los mecanismos celulares y humorales de importancia en la inmunidad innata, y ya a partir de la semana pasada empezamos a introducirnos en lo que es la inmunidad adaptativa, fundamentalmente desarrollando la ontogenia B para ver cómo se formaban los linfocitos B en nuestro organismo, y luego, una vez que terminamos de ver la ontogenia, estuvimos analizando los subtipos de linfocitos B que existen y cómo se activan y cuál es el mecanismo de respuesta biológica que tienen esos linfocitos B. Así como lo hicimos con respecto a linfocitos B, la clase de hoy lo vamos a hacer con respecto a los linfocitos T, o sea, vamos a primero comenzar con la ontogenia de linfocitos T, y a partir de la ontogenia de linfocitos T vamos a ver todos los subtipos de linfocitos T que tenemos, cómo se activan y qué tipo de células efectoras van a producir, ¿sí? Ese es el tema de hoy. Voy a compartir pantalla con ustedes para poder comenzar con la ontogenia. Para poder explicar la ontogenia tenemos que tener en cuenta algunas generalidades con respecto a cómo se desarrollan los linfocitos T. La verdad, el desarrollo de linfocitos T tiene muchísima semejanza con lo que ya vimos sobre el desarrollo de linfocitos B, ya que todo el proceso comienza cuando una célula madre pluripotencial en médula ósea toma el compromiso inicialmente en transformarse en un precursor linfoide, y luego, una vez que se transformó en un precursor linfoide, toma el compromiso de formar un prolinfocito B, un prolinfocito T, dependiendo cuál es la ontogenia que se va a iniciar, ¿sí? En el caso de hoy, obviamente nos va a interesar la formación de un prolinfocito T, y a partir de ahí lo que vamos a ir viendo es cómo se va a desarrollar todo el proceso partiendo de este precursor totalmente inmaduro hasta formar una célula madura autocompetente y, digamos, que respete antígenos propios y no sea autorreactiva. Bueno, una vez que se forma el progenitor inicial, hay una intensa proliferación, ¿sí? Ya vamos a ver cómo ocurre eso. Luego, una característica que ya lo vimos en la ontogenia B, para poder sintetizar el receptor de reconocimiento de antígenos, en el caso de los linfocitos T, el TCR, vamos a necesitar un reordenamiento secuencial y ordenado de los genes que codifican a ese receptor de antígeno, proceso que llamamos recombinación también. Una vez que sintetizamos por esta recombinación al receptor, se va a seleccionar aquellas células cuyos receptores sean útiles, y se van a eliminar aquellas células cuyos receptores sean autorreactivos. Y finalmente se van a diferenciar los linfocitos T en subpoblaciones con funciones y fenotipos maduros,
donde cada fenotipo va a tener una actividad en particular dentro de lo que es la respuesta inflamatoria, actividad que vamos a analizar hacia el final de la clase de hoy, ¿sí? Bien, arrancando con lo que va a ser la ontogenia, el objetivo fundamental de la ontogenia va a ser formar este receptor que ustedes observan acá. Yo a ustedes en alguna clase anterior ya les describí este receptor, simplemente para recordar. El TCR está formado, un segundito, ahí está. El TCR está formado por un heterodímero central. En este caso, el heterodímero central es un heterodímero conformado por cadenas alfa y beta. Así lo vamos a encontrar en el 95% de los linfocitos T que tenemos en nuestro organismo. Sin embargo, va a haber un 5% de linfocitos T que en vez de tener heterodímeros alfa y beta, tiene heterodímeros gamma y delta, dos cadenas polipeptídicas diferentes a estas. Independientemente de que el heterodímero sea alfa, beta, gamma o delta, lo que vamos a encontrar es que estas cadenas polipeptídicas tienen regiones que van a ser variables y tienen regiones que van a ser constantes. Las regiones variables son las regiones a través de las cuales reconocen el antígeno, pero a diferencia de lo que vimos para el caso del TCR, para el caso del BCR, a diferencia de lo que vimos para el caso del BCR, el TCR reconoce antígeno a través de sus regiones variables, pero siempre antígenos presentados y procesados por células presentadoras y presentados a través de complejos mayores de histocompatibilidad, a través de proteínas de membrana. Para completar la estructura del TCR, necesitamos estos heterodímeros que llamamos proteínas CD3, que siempre aparecen asociados a los dos heterodímeros centrales, y también el homodímero Z, donde la función del CD3 y el homodímero Z es lograr una comunicación intracelular a partir del reconocimiento de antígeno que logra las regiones variables de alfa y beta o de gamma y delta, ¿sí? Bueno, entonces, si yo planteo cuál es el objetivo fundamental de la ontogenia, el objetivo fundamental va a ser formar esta proteína en la membrana de los linfocitos B. Una vez que esta proteína se forma, nosotros tenemos que ponerla a prueba, esta proteína, para tratar de descubrir si esta proteína no reconoce a través de sus regiones variables antígenos propios, o sea, queremos evitar que el TCR sea autorreactivo, para eso tenemos mecanismos de selección durante los procesos de ontogenia, y una vez que ponemos a prueba el TCR, vamos a finalizar generando linfocitos autotolerantes y maduros que van a abandonar el órgano linfoide primario donde está ocurriendo este proceso de formación. Bueno, ¿dónde ocurre la ontogenia T? La verdad es que si tenemos que empezar a describir dónde se forman los linfocitos T, indudablemente la formación de linfocitos T, chicos, disculpen, la formación de linfocitos T va a iniciarse en médula ósea, ¿sí? Va a iniciarse en médula ósea
a partir de célula madre pluripotencial, y el primer precursor de la familia T abandona la médula ósea para realizar su verdadero proceso de ontogenia en el timo. ¿Sí? Bien. Con respecto a eso, al timo van a llegar por vía sanguínea, desde médula ósea, los precursores más inmaduros, van a ingresar al timo y en el timo van a ocurrir todos los procesos necesarios para que se desarrolle esta maduración, ¿sí? Cuando analizamos la estructura del timo, porque es importante describir sus características histoquímicas, encontramos que a simple vista hay dos regiones bien diferenciadas en cada uno de los lóbulos que conforman el parénquima del timo. La parte más externa de cada lóbulo recibe el nombre de corteza y histológicamente tiene la característica de estar densamente poblada por timocitos, y si lográramos analizar las características de esos timocitos, diríamos que están en estados inmaduros, y la parte central de cada lóbulo del timo se denomina médula, y podemos observar que la médula va a estar mucho más pobremente poblada de timocitos, y si lográramos analizar las características de esos timocitos, diríamos que fundamentalmente se tratan de linfocitos T con mucho mayor grado de madurez. Bueno, otra de las particularidades que tenemos que observar con respecto al timo es que tienen distintos tipos de células que conforman el estroma, células que en general son células epiteliales tímicas, dependiendo de la localización dentro del parénquima tímico, reciben diferente denominación. Las células que están prácticamente en contacto con la cápsula, en esta parte más externa, se llaman células nodrizas, y la particularidad que tienen esas células nodrizas es que tienen prolongaciones citoplasmáticas con las cuales abrazan a los timocitos recién llegados de la médula ósea, le brindan citoquinas para favorecer la proliferación de timocitos, y debido a ello el primer mecanismo que se pone en juego antes de comenzar el verdadero proceso de ontogenia, una vez que llegan al timo, es justamente la proliferación en contacto con estas células nodrizas. Recién, una vez que finalizan ese proceso de proliferación, van a comenzar con los pasos que van a caracterizar a este proceso de ontogenia. Otra de las células que vamos a encontrar en la estructura del timo son estas células que están por debajo de las células nodrizas. Son células epitelioides porque tienen prolongaciones citoplasmáticas. Ahí vamos a encontrar las células epiteliales corticales del timo. En el espacio, en el límite córtico-medular, encontramos las células dendríticas interdigitantes, que también pertenecen a la familia de células epiteliales del timo. Y en la parte más externa encontramos las células epiteliales medulares. Lo que ustedes tienen que saber con respecto a estas células que acabo de mencionar es que todas ellas, los últimos 3 subtipos que les mencioné, todas ellas presentan en su membrana
complejos mayores de histocompatibilidad, que son proteínas. Yo, la segunda clase de esta semana, voy a hablar exclusivamente de proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad, las voy a describir, voy a explicar qué función tienen, pero bueno, imagínense que son proteínas integrales de membrana, llamadas complejos mayores de histocompatibilidad, y esas proteínas integrales de membrana tienen una especie de bolsillo en su estructura terciaria, y en ese bolsillo alojan péptidos propios, péptidos que forman parte de proteínas propias y se encuentran en esos bolsillos para poder tomar contacto a través de estas proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad con los TCRs que van adquiriendo los linfocitos T durante su proceso de maduración. ¿Sí? Entonces, todas van a tener expresadas en su membrana proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad. En esas proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad van a tener expresados péptidos propios a través de los cuales, ¿sí? A través de los cuales van a tomar contacto con los TCRs de los timocitos que van a producir durante el proceso de maduración. Ahora dentro de un ratito ya lo vamos a describir y ahí vamos a poder ver cómo funciona ese mecanismo. Bueno, así como cuando nosotros describimos la ontogenia B, vimos que la ontogenia B se realizaba en etapas. Si repasan, teníamos la etapa pro-B, pre-B, B inmaduro. Acá cuando hablamos de ontogenia T, también vamos a ver que el proceso de maduración del linfocito T se produce a través de algunas etapas. Esas etapas reciben denominaciones y los nombres van a ser etapa doble negativo, etapa doble positivo y etapa simple positivo. Dentro de un momento vamos a ver en detalle qué significa cada una de estas etapas, pero para que me puedan entender, en la etapa doble negativo lo que vamos a encontrarnos es con un grupo de linfocitos T que están madurando y su particularidad es que están ausentes en su membrana dos proteínas que son muy importantes para la mayor parte de los linfocitos T, que son las proteínas CD4 y CD8. Llamamos etapa doble negativo a la etapa donde los timocitos que están madurando no tienen expresada en su membrana ni la proteína CD4 ni tampoco la proteína CD8. La etapa doble positivo es una etapa que se caracteriza, y su nombre proviene, de la expresión de manera conjunta de las dos proteínas que acabo de mencionar. En la etapa doble positivo, el mismo linfocito T que está madurando tiene expresado en su membrana tanto la proteína CD4 como así también la proteína CD8. Y finalmente tenemos los simples positivos, y en el simple positivo nos vamos a encontrar con que
o tiene la proteína CD4, el linfocito T expresado en su membrana, o tiene la proteína CD8, el linfocito T expresado en su membrana. Bien. Simplemente para ir viendo cómo se realiza este proceso de ontogenia, quiero que vean que la llegada de los timocitos más inmaduros desde médula ósea se da por vénulas postcapilares, y una vez que llegan, primero se ubican en el epitelio subcapsular, donde ocurren la mayor parte de las etapas doble negativos. Las etapas doble positivos ya empiezan a ocurrir en el interior de la corteza o en la región córtico-medular, y la etapa simple positivo directamente la vamos a tener a nivel de la médula. Una vez que el linfocito simple positivo se transforma en un linfocito maduro, vuelve a usar estas vénulas postcapilares ahora para salir del timo, y una vez que se forman los linfocitos maduros, salen del timo y migran a los órganos linfoides secundarios, donde van a esperar el encuentro con el antígeno. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son las principales características para la síntesis del TCR, que es un poco lo que fundamentalmente queremos hacer en este proceso ontogénico? ¿Qué es lo que va a caracterizar la formación del TCR? Bueno, nosotros sabemos que en general, para sintetizar cualquier proteína en una célula, lo que necesitamos es copiar la información de esa proteína que está codificada en los genes. Esa información tiene que pasar a un ARN mensajero, y a partir del ARN mensajero nosotros realizamos la síntesis correspondiente de las diferentes proteínas para que después cumplan su función biológica. En el caso de las proteínas que conforman las cadenas del TCR, en particular las cadenas alfa, beta, gamma y delta, nos vamos a encontrar, cuando analizamos el ADN de línea germinal, de los cromosomas que contienen la información de estas proteínas, nos vamos a encontrar que los genes que codifican las regiones variables y las regiones constantes de estas proteínas que mencioné, están codificadas por genes fragmentados en segmentos. Vamos a encontrarnos que hay segmentos génicos que codifican la región variable de estas proteínas y segmentos génicos que codifican la región constante de estas proteínas. Con respecto a los segmentos génicos que codifican la región variable de la cadena beta, que está presente en el cromosoma 7, vamos a ver que hay 3 segmentos génicos diferentes, hay varias copias de cada segmento en ese cromosoma 7, y los segmentos que van a codificar la región variable de la cadena beta van a ser los segmentos génicos B, D y J. A su vez, van a haber más de un segmento génico que codifique la región constante de la cadena beta, y lo que vamos a hacer para poder ver cómo se generan los exones para la información de esa cadena beta, vamos a ver que vamos a necesitar una recombinación somática o un reordenamiento génico de ese ADN de línea germinal, y recién cuando ese ADN sufra esta recombinación o este reordenamiento, vamos a tener en el ADN reordenado los exones que van a codificar la región variable y los exones que van a codificar
la región constante de la cadena beta preparada para ser copiada en un ARN mensajero, que es el que va a dar lugar a la formación de esa cadena beta. En el caso de la cadena alfa nos pasa algo parecido, solamente que acá los fragmentos génicos que codifican la región variable de la cadena alfa son dos. Tenemos los fragmentos génicos B y los fragmentos génicos J, en ese caso, y esos fragmentos génicos se van a recombinar y se van a asociar a un fragmento que codifica la región constante de la cadena alfa, y una vez que yo tengo ese ADN reordenado y recombinado, recién lo voy a copiar en un ARN mensajero para sintetizar la cadena alfa. Lo mismo que expresé para la cadena alfa y beta es válido para las cadenas gamma y delta en el caso que el TCR contenga estas cadenas en particular. ¿Sí? Bueno, dicho todo esto, vamos a comenzar con la ontogenia. Para realizar la ontogenia vamos a necesitar más que nada comenzar con estos reordenamientos génicos que yo les acabo de mencionar, y recién cuando realicemos esos reordenamientos génicos y sinteticemos las cadenas que van a conformar el TCR, vamos a escoger entre tener un TCR alfa, beta, gamma, delta. Ahí recién vamos a formar el TCR que va a ser el elemento fundamental para el reconocimiento de antígeno de los linfocitos T. Una vez que tengamos el TCR formado, vamos a hacer la selección positiva y la selección negativa, que nos va a permitir poner a prueba el TCR que acabamos de sintetizar. Y finalmente lo que vamos a hacer es escoger entre el fenotipo CD4 y CD8, que va a determinar qué subtipo de linfocito T se va a formar al final de este proceso de ontogenia, y qué va a ser el linfocito T que abandone el timo y se dirija a los órganos linfoides secundarios, donde va a tomar contacto con el antígeno. ¿Sí? Bueno. Vamos a empezar con la primera parte. Vamos a empezar con el reordenamiento de los genes para el TCR. Vamos a escoger a partir de ese reordenamiento si el TCR es alfa, beta o gamma, delta, y a partir de ahí vamos a iniciar este proceso de ontogenia. Bueno, vamos a ver que al ingresar los precursores desde médula ósea al timo, lo primero que hacían eran interaccionar con las células que yo les mencioné hoy, las células del estroma tímico, que yo le llamé células nodrizas, que van a inducir la proliferación de los timocitos recién llegados del timo. Una vez que proliferan, empiezan a expresar en su membrana una proteína que es la proteína CD2, que es marcador de células T dentro de lo que es el sistema inmunitario, y a partir de ahí el timocito empieza a transitar las etapas doble negativo, donde estas etapas se caracterizan fundamentalmente por la expresión o la ausencia de dos proteínas sobre la membrana. Son la proteína CD44 y la proteína CD25. Si observamos a lo largo de todas las etapas doble negativos, en algunas están presentes
solamente una de ellas, en otras están presentes ambas y en algunas etapas ambas desaparecen de la membrana del timocito. La verdad, chicos, es que a mí la presencia o ausencia de estas dos proteínas no es lo que me va a interesar, sino lo que me va a interesar de la etapa doble negativo es particularmente la etapa doble negativo 3, porque en esa etapa doble negativo 3 es donde se toma la decisión si se va a sintetizar una cadena beta, gamma o delta para formar el TCR, o por lo menos empezar a formar el TCR que va a aparecer en la membrana de los linfocitos T. Lo que vamos a observar es que en ese estadio doble negativo 3 van a realizarse, iniciarse de manera simultánea el reordenamiento de genes de las cadenas betas, gamas y deltas, ¿sí? Y, como ustedes saben, no siempre los reordenamientos génicos resultan exitosos, por lo tanto, a veces algunos de estos reordenamientos pueden fallar. Pero bueno, si durante esta etapa doble negativa 3, hay un reordenamiento exitoso, especialmente de las cadenas gamas y deltas, inmediatamente lo que observamos es un cese del reordenamiento génico de las cadenas betas, se sintetizan las cadenas gamas y deltas que han sido reordenadas, y esas cadenas gamas y deltas se expresan en la membrana del linfocito doble negativo acompañadas de un heterodímero CD3, y vamos a tener un estadio doble negativo 4, donde lo que vamos a observar es un timocito que en su membrana va a tener un TCR con cadenas gamma delta, y ese timocito doble negativo que no va a tener ni CD4 ni CD8 y que va a tener exclusivamente un TCR con cadenas gamma deltas, abandona la estructura tímica inmediatamente transformándose en un timocito maduro que va a estar de alguna manera proactivo y que no se va a dirigir a los órganos linfoides secundarios como sí lo van a hacer otro grupo de linfocitos T que nosotros vamos a formar por este proceso de ontogenia, sino que este linfocito T con TCR gamma delta, que no va a tener ni CD4 ni CD8 en su membrana, va a salir del timo para dirigirse a los epitelios mucosos, donde conforman una pequeña proporción de linfocitos T, y es el sitio donde normalmente los vamos a encontrar, ¿sí? Bueno, sin embargo, esto no es lo que ocurre con frecuencia cuando estamos en la etapa doble negativo 3. Lo que ocurre con frecuencia en la etapa doble negativo 3 es que hay generalmente un reordenamiento exitoso de la cadena beta mucho antes que un reordenamiento exitoso de gamma y de delta. Bueno, ¿qué pasa si en el estadio doble negativo 3 se reordena exitosamente beta? ¿Qué significa que haya un reordenamiento exitoso de beta? Significa que primero tenemos un reordenamiento de los fragmentos D y J en el cromosoma 7, se seleccionan al azar un fragmento D y un fragmento J, lo vamos a ver acá. Por ejemplo, se seleccionan al azar
el D2 y el J1. Todo el ADN que está presente entre D2 y J1, que fueron los que se seleccionaron al azar, se corta y se elimina con enzimas de tipo nucleasas. Luego de tener un reordenamiento exitoso de J, se selecciona al azar un gen B, un fragmento génico B. En este caso se seleccionó al azar B2. Todo el ADN entre el fragmento DJ seleccionado inicialmente y B2, que fue seleccionado en segundo término, se corta por enzimas de tipo nucleasas, se elimina, y nos quedan los 3 fragmentos génicos reordenados o recombinados. Esos 3 fragmentos génicos recombinados me van a formar el exón que va a codificar la región variable de mi cadena beta. Luego seleccionamos un exón que va a codificar la región constante de mi cadena beta. Voy a eliminar todo el ADN entre los 3 fragmentos recombinados y el exón seleccionado al azar para la región constante, y así me va a quedar el ADN finalmente recombinado o reordenado, donde lo que voy a copiar son estos 3 fragmentos que se han reordenado y que lo que tienen es la información necesaria tanto para la región variable como para la región constante de nuestra cadena beta. Eso significa tener un reordenamiento exitoso de la cadena beta. Acá me preguntan a través del chat cuál es la secuencia del reordenamiento de los genes de la región variable. Sí, en general se reordena primero JD y por último se incorpora el fragmento B. Ese es el orden en que normalmente tenemos la recombinación. Primero ocurre la recombinación de J y recién después se asocia el fragmento seleccionado al azar de tipo B. Bueno, como dice acá, un reordenamiento exitoso genera la expresión de una cadena beta reordenada en la membrana del linfocito doble negativo, junto con una cadena alfa sustituta, que en realidad es una cadena alfa, que en realidad es una cadena polipeptídica que está presente en la membrana y que de manera transitoria va a acompañar a esta cadena beta para empezar a conformar la estructura del TCR. También se expresan los complejos CD3, acompañando a la cadena beta reordenada y a la alfa sustituta. Y al finalizar este estadio doble negativo, o sea, cuando llegamos al estadio doble negativo 4, con lo que vamos a encontrarnos es con la estructura de un pre-TCR expresado en la membrana del linfocito T, estructura que lo vamos a visualizar de esta manera sobre el final del estadio doble negativo 4. Bien, una vez que llegamos al final del estadio doble negativo 4, una vez que llegamos al final del estadio doble negativo 4, vamos a comenzar con la expresión de CD4 y CD8. O sea, la presencia del pre-TCR al final del doble negativo 4 estimula al timocito para que empiece a sintetizar y expresar en su membrana
la proteína CD4 y la proteína CD8. De esa manera pasamos de un estadio doble negativo 4 a un estadio doble positivo, donde vamos a iniciar la recombinación o el reordenamiento génico para la cadena alfa definitiva, que es la que va a acompañar a esta estructura del TCR. Entramos en el estadio doble positivo y de esa manera en el cromosoma 14 va a activarse la recombinación o el reordenamiento génico para la cadena alfa. Para eso se va a seleccionar al azar un gen B y un gen J. Esos fragmentos seleccionados al azar se van a recombinar, se va a eliminar todo el resto de los fragmentos que no fueron seleccionados al azar. Luego se va a seleccionar al azar un fragmento C que codifica la región constante de esta cadena alfa. Estos fragmentos seleccionados al azar se recombinan y forman los exones que van a codificar la región variable y constante de la cadena alfa. Eso se va a copiar en un ARN mensajero y ese ARN mensajero finalmente se va a dirigir a los ribosomas, donde lo que vamos a hacer es la síntesis de la cadena alfa reordenada o recombinada para que empiece a acompañar a la cadena beta sobre la membrana de este timocito. Una vez que aparece en la membrana la cadena alfa reordenada o recombinada, acompañando a la beta, vamos a tener el TCR definitivo, un TCR alfa-beta definitivo, y lo que vamos a hacer ahí es poner a prueba ese TCR a través de la interacción de ese TCR con moléculas del complejo mayor de clase 1 y clase 2, ¿sí? Que van a estar expresados, como yo les dije al comienzo de la clase, sobre las membranas de las células epiteliales que conforman el estroma tímico. Lo que vamos a hacer ahora es lo que vamos a denominar la selección positiva y negativa. La selección positiva ocurre fundamentalmente en la zona todavía de la corteza y la selección negativa va a ocurrir ya cuando nos vamos internalizando en la médula. ¿En qué va a consistir la selección positiva? Bueno, los timocitos doble positivo con su TCR van a interaccionar con los complejos mayores de histocompatibilidad de las células epiteliales tímicas. Las células epiteliales tímicas, a través de estos complejos mayores de histocompatibilidad, lo que van a hacer es mostrarle antígenos propios al linfocito T, y en este contexto se van a conservar los linfocitos T que reconocen complejos mayores de histocompatibilidad propios, con péptidos propios, con baja avidez, y aquellos timocitos que no pueden reconocer los complejos mayores de histocompatibilidad propios se van a morir por apoptosis. Si tuviéramos que explicarlo de una manera un poco más precisa, ¿en qué consiste esta selección positiva? Es simplemente evaluar si los TCR que se acaban es evaluar si los TCR que se acaban de sintetizar tienen la capacidad de establecer una comunicación yuxtacrina con los complejos mayores de histocompatibilidad que se expresan sobre la membrana de las células epiteliales tímicas, fundamentalmente de la zona cortical. Si son TCR que son capaces de establecer comunicación yuxtacrina, los linfocitos T que contienen esos TCRs se van a conservar y van a proseguir su proceso de maduración. Si los TCR son incapaces de establecer una comunicación yuxtacrina, esos
linfocitos T van a morir por apoptosis y se van a eliminar por los macrófagos que se encuentran formando parte del estroma del timo. En esta selección positiva, además de seleccionar positivamente los timocitos que tienen TCR funcionales, también se va a determinar el fenotipo CD4 o CD8 de los linfocitos T que están llevando adelante este proceso de maduración. ¿De qué manera se va a hacer la selección del fenotipo? Bueno, si en la interacción de estos timocitos con las células epiteliales tímicas, la comunicación yuxtácrina se da mucho mejor cuando el TCR interactúa con moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, ese timocito va a conservar la proteína CD8 y va a eliminar de su membrana la proteína CD4. Repito, si en la comunicación yuxtácrina el TCR logra una mejor comunicación con las proteínas del complejo mayor de clase 1, el timocito elimina de su membrana la proteína CD4 y conserva en su membrana a la proteína CD8. Sin embargo, si en la comunicación yuxtácrina el TCR reconoce mucho mejor al antígeno a través del complejo mayor de clase 2, se comunica mejor el TCR con el complejo mayor de clase 2, se va a eliminar de la membrana de ese linfocito la proteína CD8 y se va a conservar la proteína CD4. De esa manera, a partir de esta selección positiva, vamos a pasar de un estadio doble positivo a un estadio simple positivo, donde se va a llevar adelante la selección negativa. Como pueden ver, en el estadio doble positivo, aún a nivel de la corteza, pongo en juego la selección positiva, donde voy a evaluar la capacidad del TCR de interaccionar con proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad, y la selección negativa que ocurre en la unión córtico-medular, lo hacemos ya con linfocitos simple positivos, que en su membrana tienen solamente la proteína CD4 o solamente la proteína CD8. ¿En qué va a consistir la selección negativa? Bueno, la selección negativa va a consistir en un proceso en donde voy a evaluar a los timocitos según la afinidad con la que unen su TCR frente a antígenos propios, o con la que hacen interaccionar a su TCR con antígenos propios. En ese contexto, se van a eliminar por apoptosis todos los timocitos cuyos TCR se unen con fuerza o con determinada afinidad a antígenos peptídicos propios asociados a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, y se van a conservar solamente los timocitos que tengan TCRs que frente a antígenos propios se asocian con baja afinidad. ¿Sí? Bueno. Una vez que finalizamos la selección negativa, se van a generar linfocitos T con TCR maduro, autotolerante, y
esos linfocitos T van a poder abandonar la estructura del timo por las vénulas postcapilares y van a poder dirigirse a los órganos linfoides secundarios, donde se van a transformar en linfocitos T con la proteína CD4 o la proteína CD8 y un TCR alfa beta, se van a transformar en linfocitos T maduros, autotolerantes y vírgenes o naive, porque aún no han logrado tomar contacto con el antígeno. ¿Sí? Así finaliza el proceso de ontogenia. Como ven, comenzábamos el proceso con la llegada de células inmaduras de médula ósea. Lo primero que hacían era proliferar. Una vez que proliferaban, hacíamos los reordenamientos génicos y se decidía si el TCR iba a ser alfa, beta o gamma delta. Una vez que decidíamos el TCR, si era gamma delta, aún como timocitos doble negativos, abandonaban el timo y se dirigían a los epitelios mucosos. En el caso de que TCR sea alfa beta, iban a pasar primero por una selección positiva, donde nosotros lo que íbamos a evaluar era la capacidad de ese TCR para interaccionar con proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad para establecer una comunicación yuctácrina. Los que interaccionaban adecuadamente con proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad se conservaban, pasaban por una selección negativa, en donde lo que íbamos a evaluar era con qué afinidad reconocían antígenos propios. Los que reconocen antígenos propios con elevada afinidad van a sufrir un proceso de apoptosis, y los que no reconocen antígenos propios con elevada afinidad van a completar el proceso de ontogenia, se van a transformar en timocitos maduros que van a abandonar por las vénulas postcapilares el timo para ir a órganos linfoides secundarios, donde van a ser timocitos vírgenes, maduros o naive. Y un detalle importante, este proceso de selección que nosotros vimos es un proceso de selección bastante exigente en cuanto al control de las características del TCR que se forma, de manera que del 100% de los linfocitos dobles negativos que inician este proceso de ontogenia, solamente un 2% finaliza como timocitos simple positivos, maduros y autotolerantes. Solamente un 2% de los que iniciaron el proceso pueden abandonar el timo y se pueden dirigir a los órganos linfoides secundarios. ¿Sí? Bueno, con esto finalizamos la ontogenia. Me gustaría saber si con respecto al tema de ontogenia tienen alguna pregunta para hacer. Si no, me introduciría en la caracterización y los subtipos de linfocitos T para ver qué características tienen cada uno de estos linfocitos y cuál es su función dentro de la inmunidad innata. Escucho preguntas, escucho lo que quieran consultar. Bueno, si no tenemos preguntas, vamos a introducirnos, ¿sí? Vamos a introducirnos en la explicación de los diferentes subtipos de linfocitos T. Me gustaría mencionarles que acá, en particular, no estoy describiendo la formación y las características de los T reguladores. Dejo la descripción y las características de los T reguladores para trabajarlos cuando veamos tolerancia inmunitaria y autoinmunidad, pero
sí es importante que recuerden que además, por lo menos lo tengan presente a partir de hoy, que además de estos linfocitos, además de estos linfocitos, vamos a describir más adelante a los T que pertenecen a la familia de los reguladores. ¿Sí? Bueno. Comenzamos indicando que dentro de la familia T vamos a hacer una pequeña clasificación entre los linfocitos T que tienen TCR gamma delta. Ustedes a esta altura ya saben cómo se forman los linfocitos T con TCR gamma delta y los linfocitos T con TCR alfa beta. Recuerden, los que tienen TCR alfa beta son los que completan la mayor parte del proceso de ontogenia que les expliqué hace un momento, y los TCR gamma delta son los que abandonan a ese proceso de ontogenia aún en la etapa doble negativa. ¿Sí? Dentro de los que tienen TCR alfa beta vamos a estudiar los linfocitos TCD4 y CD8, que son los que aparecen en mayor proporción en nuestro organismo, y los linfocitos T-NKT, que son los que aparecen dentro de este grupo en menor proporción. Con respecto a los linfocitos T gamma delta, son linfocitos T que, como expliqué hace un momento, tienen un tropismo muy particular por las superficies epiteliales mucosas. Apenas abandonan el timo, se dirigen y se alojan el resto de su vida media en esos sitios. A diferencia de los linfocitos con TCR alfa beta, tienen un limitado repertorio de receptores, tienen un TCR que reconoce fundamentalmente antígenos del tipo fosfoantígenos, por eso es limitado el reconocimiento de antígenos, pero además pueden reconocer moléculas que se expresan en células estresadas como las moléculas de DAM, y la particularidad que tienen es que cuando migran a las mucosas ya expresan un fenotipo proactivo, lo que les permite de alguna manera generar una rápida respuesta ante el reconocimiento a través de sus receptores de sustancias extrañas. Normalmente en la inmunidad de las mucosas participan frente a patógenos intracelulares, participan frente a patógenos extracelulares y también tienen funciones en la inmunidad antitumoral. ¿Cómo llevan adelante estas funciones los linfocitos T con TCR gamma delta? Bueno, estas funciones las llevan adelante porque en su membrana tienen ciertas proteínas receptoras que son muy particulares. Algunas son proteínas receptoras propias de la inmunidad adaptativa y otras son proteínas receptoras que pertenecen a las células de la inmunidad innata, pero que este timocito en particular con TCR gamma delta también la puede expresar. Como dije, expresa receptores de la inmunidad adaptativa y expresa receptores de la inmunidad innata. Como receptor de la inmunidad adaptativa tiene el TCR gamma delta, cuya región variable tiene la particularidad de no tener demasiada capacidad para reconocer diferentes antígenos, sino que fundamentalmente reconoce fosfoantígenos expresados sobre la superficie de agentes patógenos o células dianas enfermas. Además del TCR, tiene dos receptores que son propios de la inmunidad innata. Uno es este receptor NKG,
a través de este receptor NKG puede reconocer DAMPs, como lo son las moléculas MIC-A y MIC-B, que se expresan en la superficie de células que están infectadas o son células tumorales, y también tiene expresado en su membrana un receptor de tipo LIGHT-TOL2, por el cual puede reconocer PAMPs, fundamentalmente puede reconocer antígenos expresados puede reconocer antígenos expresados en la superficie de bacterias gram positivas. Además de los receptores por los cuales puede reconocer antígenos, también tiene en su membrana receptores para citoquinas, tiene receptor para la interleuquina 12, liberada fundamentalmente por macrófagos activados, y tiene receptores para el interferón de tipo 1, que es la principal citoquina proinflamatoria que liberan las células propias cuando tienen infectándolas un patógeno intracelular. Por cualquiera de estos receptores, este linfocito T con TCR gamma delta se puede activar y tiene la propiedad de responder tanto como un linfocito T CD8 positivo citotóxico, y también puede responder de la manera en que responde un linfocito T CD4 helper o colaborador. ¿Por qué digo esto? Porque el T con TCR gamma delta puede liberar o expresar en su membrana sustancias que pueden provocar citotoxicidad, igual que un CD8 citotóxico. Dentro de un momento, cuando hable de un CD8 citotóxico, voy a explicar cuáles son los mecanismos que ese CD8 citotóxico pone en juego para causar la muerte de células infectadas o enfermas, y que también lo tiene presente este T con TCR gamma delta, y al igual que algunos CD4, este linfocito T con TCR gamma delta también puede sintetizar y liberar citoquinas como el interferón gamma, la interleuquina 17 y el factor de necrosis tumoral alfa, citoquinas con las cuales fortalece la formación de un foco inflamatorio y de esa manera colabora en la inmunidad de las mucosas para la eliminación de agentes patógenos. ¿Sí? Bueno, pasemos a los linfocitos T que tienen TCR alfa beta. Empecemos con el grupo más minoritario, que son los linfocitos T de tipo NKT. Estos linfocitos T expresan un TCR alfa beta, pero que tiene la particularidad no de interaccionar con proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad, sino que estos linfocitos NKT tienen un TCR que reconoce antígenos que son mostrados por una proteína muy particular, que es la proteína CD1. Normalmente se lo llama linfocito NKT, es un citolítico natural de la familia T, porque tiene algunas proteínas de superficie que son marcadores de los natural killers, que son células que pertenecen a la inmunidad innata. La particularidad de su TCR, a diferencia del TCR de los que son CD4 o CD8, su TCR reconoce antígenos lipídicos. El TCR de los CD4 o CD8 que voy a describir dentro de un momento reconoce fundamentalmente antígenos proteicos. Este linfocito NKT se forma en la corteza del timo cuando los linfocitos dobles positivos reconocen a través de moléculas de CD1 expresadas en timocitos, digamos, su TCR reconoce moléculas
de proteínas de tipo CD1 expresadas en timocitos vecinos, y de esa manera se va a formar esta progenie NKT. En el estadio doble positivo, su TCR va a interaccionar con proteínas de tipo CD1, proteínas que se van a expresar en células vecinas, en timocitos vecinos. La particularidad del NKT es que se estimula frente a antígenos lipídicos y puede sintetizar y producir un montón de citoquinas y quimiosinas, pero al igual que los natural killers, también puede producir citotoxicidad. Normalmente los vamos a encontrar ayudando a los linfocitos B en la zona marginal del vaso a producir anticuerpos frente a antígenos lipídicos, pero también lo vamos a encontrar en tejidos periféricos formando un grupo de linfocitos T en la zona de los epitelios mucosos. ¿Sí? Bueno, ¿qué van a hacer en la zona de los epitelios mucosos? Van a reconocer antígenos lipídicos que se pueden expresar en la superficie de células propias que expresan a ese antígeno lipídico a través de una proteína que es la proteína CD1. Fíjense que acá la expresión del antígeno no se da por complejos mayores de histocompatibilidad, sino que la expresión del antígeno se da a través de proteínas de tipo CD1. Bueno, esas proteínas de tipo CD1 van a expresar antígenos lipídicos de patógenos intracelulares y a través de esa CD1 el TCR va a reconocer el antígeno. ¿Cómo va a responder este linfocito NKT? Va a responder, como dije, produciendo citotoxicidad, tiene marcadores de superficie semejantes a los natural killers y por eso va a producir citotoxicidad, produciendo la destrucción de células propias que tengan patógenos intracelulares infectándolos. También va a liberar quimiosinas, que va a provocar la atracción de leucocitos y otros linfocitos hacia el sitio donde se está formando el foco inflamatorio. Y también va a liberar citoquinas, que van a ayudar a conformar el foco inflamatorio a nivel de las mucosas, donde este linfocito en particular se está activando tras el reconocimiento de antígenos lipídicos. ¿Sí? Bueno, esa es la característica de los linfocitos NKT, que son linfocitos con TCR alfa beta, que aparecen en pequeñas proporciones y que fundamentalmente no lo vamos a encontrar en órganos linfoides secundarios, sino lo vamos a encontrar en tejido linfoide asociado a los epitelios mucosos. Bueno, después vamos a hablar de los linfocitos T que migran del timo al finalizar el proceso de ontogenia con TCR alfa beta expresado en su membrana y acompañado de la molécula CD3 o CD4. Van a circular en sangre en un estado de reposo, se los va a denominar linfocitos vírgenes o naive, y van a estar representados por centenares de millones de clones de diferentes linfocitos T, donde cada uno va a tener el TCR con una especificidad singular. ¿Qué van a hacer estos linfocitos T? De sangre se van a introducir en órganos linfoides secundarios, ganglio, vaso y tejido linfoide asociado a la mucosa, donde van a permanecer un cierto tiempo para tratar de encontrar al antígeno específico y activarse frente a esos antígenos. ¿Cómo hacen para llegar a los órganos linfoides secundarios y para introducirse? Bueno, lo hacen a través de vénulas postcapilares, van a tomar contacto con el endotelio de esas vénulas postcapilares, primero por un mecanismo de rodamiento. Ese rodamiento lo van a realizar poniendo en juego sus selectinas con cialomucinas expresadas en las células de endotelio alto.
Una vez que realizan el rodamiento, van a tomar contacto con quimiosinas, las quimiosinas CCL21 y CCL19, se van a unir a receptores para quimiosinas en esos linfocitos CD4 y CD8, y esos receptores para quimiosinas lo que van a provocar es que las integrinas que tienen expresadas en su membrana estos linfocitos aumenten la afinidad por moléculas de la superfamilia de las inmunoglobulinas que están expresadas sobre la superficie del endotelio vascular, van a establecer interacciones mucho más fuertes y de esa manera va a haber primero una pavimentación y luego una diapédesis y transmigración de los linfocitos T, y de esa manera van a poder introducirse en el órgano linfoide secundario, donde se van a alojar en las zonas específicas para linfocitos T, que en la zona del ganglio era la paracorteza y en la zona del vaso era en el manguito periarteriolar alrededor de la arteriola central. Bueno, ¿qué van a hacer ahí los linfocitos T con TCR alfa, beta, naive o vírgenes? Van a esperar la llegada de estas células, que son células que pertenecen a la inmunidad innata, son las células dendríticas. Estas células de la inmunidad innata en la periferia, a nivel de la piel y de las mucosas, a través de sus receptores van a tratar de reconocer antígenos. Cada vez que estas células reconocen antígenos, se unen a ellos. En general, los incorporan, los endocitan, los procesan, los presentan en su membrana por complejos mayores de histocompatibilidad de clase 1 y de clase 2, y transformadas en células maduras adquieren receptores para las mismas citoquinas que fueron las que atraían a los leucocitos a los órganos linfoides secundarios. Estoy hablando de las quimiosinas CCL19 y CCL21. Atraídos por esas quimiosinas, estas células dendríticas maduras, expresándose en su membrana los antígenos que provocaron su activación, van al órgano linfoide secundario más cercano para tratar de tomar contacto con los linfocitos T vírgenes que se encuentran en la zona de linfocitos T. Acá ustedes pueden observar en esta imagen cómo la célula dendrítica llega al ganglio regional, atraída por el linfático aferente, llega en una primera instancia al seno subcapsular, atraviesa el piso del seno subcapsular por pequeños poros que existen allí, y así ingresa a la zona de los cordones reticulares, cordones que están formados por las células reticulares fibroblásticas, y justamente favorecido por esas citoquinas. Estos puntitos de color rosa que ustedes ven acá son las citoquinas CCL19 y CCL21. Las sintetizan esas células que ustedes ven ahí, que están conformando la trama de los conductos reticulares fibroblásticos. Bueno, a través de esas citoquinas, las células dendríticas se adhieren, migran, y en esa migración, a través de estas fibras reticulares, lo que hacen es interactuar con los linfocitos T vírgenes que se encuentran asociados también a estas células fibroblásticas. Bueno, ¿cómo es la interacción? La interacción de las células T con la célula presentadora de antígenos se da, por un lado, entre su TCR y el complejo mayor de histocompatibilidad de la célula presentadora, donde estos complejos mayores de histocompatibilidad presentan un bolsillo. En ese bolsillo se aloja el péptido que ellos están transportando desde la periferia
hasta este órgano linfoide secundario, para que esta comunicación yuxtacrina tenga éxito, para que haya un verdadero contacto entre el TCR y la proteína del complejo mayor de histocompatibilidad, la célula T tiene que tener una unión transitoria a las células presentadoras de antígeno. Esa unión transitoria se da entre las integrinas que están expresadas en las células T y las moléculas de la superfamilia de las inmunoglobulinas que están expresadas en la célula presentadora de antígeno. Eso es lo que está sucediendo en esta situación, ¿sí? Bueno, una vez que nos encontramos en este contexto, pueden pasar dos cosas. Puede pasar que el TCR de este linfocito no reconozca el antígeno que le está mostrando la célula presentadora. En ese caso, la célula presentadora va a liberar este antígeno virgen, que va a continuar en un estadio virgen, y se va a dirigir a interactuar de la misma manera, pero con los linfocitos vecinos que se encuentran asociadas al resto de las fibras reticulares fibroblásticas. Va a llegar un punto donde la célula presentadora de antígeno va a interaccionar con un linfocito T en particular, el cual, a través de esta comunicación yuxtacrina, sí tiene un TCR con afinidad frente al antígeno, y en ese caso, donde interaccione con un TCR de un linfocito T que tenga afinidad por el antígeno, el linfocito T va a recibir su primer señal de activación. Recuerden que la primera señal de activación no es suficiente para activar un linfocito T. Para completar la activación del linfocito T necesitamos la segunda señal. La segunda señal se da cuando la proteína de membrana del linfocito T, que es la proteína CD28, interacciona con moléculas CD80 o CD86 expresadas en la superficie de la célula presentadora de antígeno, y recién cuando se da esta segunda señal de estimulación, se completa la activación de la célula T, que ahora va a proliferar, y cuando finalice la proliferación, va a diferenciarse en células efectoras. Las células efectoras que se formen, chicos, va a depender si el linfocito T que está sufriendo esta activación es un linfocito T CD4 o es un linfocito T de tipo CD8. ¿Está? Un detalle. Fíjense, ustedes acá tienen la presentación de antígenos de la célula dendrítica con los CD4 y la presentación de antígeno de la célula dendrítica con los CD8. Quiero contarles algo con respecto a los CD8. Generalmente, para poder activar a los CD8, necesito una coestimulación por CD80 y CD86 superior a la requerida por las células vírgenes CD4. ¿Cómo resolvemos para que las células presentadoras tengan expresados en su membrana un mayor nivel de CD80, CD86 de lo que normalmente en condiciones basales esta célula tiene expresado? Bueno, lo que vamos a necesitar para que esa situación se produzca es que normalmente la célula dendrítica en primera instancia interaccione en el órgano linfoide secundario en primer lugar con una proteína, con un linfocito T CD4. Cuando la célula dendrítica interactúa primero con un linfocito T CD4, si el CD4 con el que está interaccionando reconoce el antígeno formado, vamos a observar que no solo el CD4 va a recibir la primera señal de estimulación, sino que también el CD4 va a expresar en su membrana una proteína que es la proteína ligando para el CD40. Cuando este linfocito TCD4, que recibe su primer señal de estimulación, expresa el ligando para CD40, ese ligando para CD40 se va a asociar a la proteína CD40 que tiene
la célula dendrítica expresada en su membrana y la interacción CD40 ligando CD40 provoca una estimulación sobre la célula dendrítica que como respuesta va a empezar a expresar mayor cantidad de moléculas CD80 y CD86 sobre la superficie de su membrana. O sea, luego de interactuar con este CD4, la célula dendrítica va a estar estimulada, va a expresar más cantidad de coestimuladores y recién así va a estar preparada para interactuar con los CD8 que para recibir la segunda señal estimuladora necesitan esa mayor cantidad de CD80 o CD86. ¿Está? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá con lo que les acabo de explicar? ¿Algo que quieran que se vuelva a repetir? Si no, continuamos. Entonces, el linfocito T virgen recibe la primera señal por su TCR, recibe la segunda señal por el CD28, completa la activación y a partir de ahí empieza a liberar interleuquina 2 y a la vez empieza a expresar receptores para interleuquina 2. O sea, este linfocito se activa, expresa receptores para interleuquina 2 y libera interleuquina 2. La interleuquina 2 va a ejercer un efecto autocrino, va a actuar sobre las propias, sobre los propios linfocitos T que lo acaban de liberar, y eso va a provocar una expansión clonal previa a la diferenciación a células efectoras. Una vez que esta expansión clonal una vez que esa expansión clonal se verifica y finaliza, ocurre la diferenciación hacia la formación de células efectoras. El subtipo de células efectoras que se van a producir va a depender de qué subtipo de linfocitos T sea el que se acaba de estimular. Si se estimuló un linfocito T CD4, se van a formar como células efectoras linfocitos T helpers colaboradores y linfocitos T de memoria. Si la célula que se acaba de estimular es un linfocito T CD8, se van a formar como células efectoras, células citotóxicas y células de memoria. En el caso de los TCD4, un segundito, en el caso de los TCD4, el subtipo o fenotipo de TCD4 que se genere como célula efectora va a depender durante el proceso de presentación en el órgano linfoide secundario de qué citoquinas llegan desde la periferia a partir de la activación de células de la inmunidad innata. O sea, dependiendo qué citoquinas liberan las células de la inmunidad innata y que van a llegar por sangre al órgano linfoide secundario, va a ocurrir la formación de los diferentes fenotipos de linfocitos T helpers. Por ejemplo, se va a formar un T helper 1 cuando al órgano linfoide secundario, durante la presentación de antígenos, llegue la interleuquina 12 liberada por macrófagos estimulados o el interferón gamma liberado por los natural killers. Se va a producir un T helper 2 cuando al órgano linfoide secundario lleguen altos niveles de interleuquina 4 liberados por mastocitos estimulados en la periferia. Se va a formar un T helper 17 cuando al órgano linfoide secundario lleguen altos niveles de interleuquina 1, 6, 21, 23 y factor de crecimiento estimulador beta, liberados por macrófagos estimulados en tejidos periféricos, y se va a formar un T helper folicular cuando la propia célula presentadora de antígeno
libere interleuquina 21 durante el proceso de presentación de antígenos. ¿Sí? Bueno, como dije, dependiendo las citoquinas que aparezcan durante la presentación de antígeno, es el fenotipo de T-helper 1, es el fenotipo de linfocitos T-helpers que se van a formar. ¿Qué funciones van a tener los diferentes tipos de T-helper? Bueno, cada uno de ellos va a liberar una citoquina diferente. En el caso del T-helper 1 va a migrar a la periferia, va a tomar contacto con su TCR, con el mismo antígeno que provocó su formación, y va a liberar interleuquina 2 e interferón gamma. Vamos a ver que estas citoquinas fundamentalmente van a cumplir funciones para la inmunidad antiviral y la inmunidad frente a patógenos intracelulares. El T-helper 2, a través de la interleuquina 4, 5, 9, 13 y 25, va a tener importancia en la inmunidad frente a parásitos en mintos y enfermedades alérgicas. El T-helper 17, a través de la liberación de interleuquina 17, 21 y 22, va a tener importancia frente a infecciones bacterianas y fúngicas. Y el T-helper folicular, liberando fundamentalmente interleuquina 21, va a cumplir una función importante dándole la segunda señal de estimulación a los linfocitos B para completar su activación en la zona de los folículos linfoides. Volviendo al T-helper 1, fundamentalmente a través de la liberación de interferón gamma, en el propio órgano linfoide secundario va a inhibir la diferenciación de los linfocitos TCD4 hacia la formación de T-helper 2 y T-helper 17. Con esto lo que quiero significar es que cuando en un órgano linfoide secundario se está formando un T-helper 1, es imposible que se forme otro fenotipo de linfocito T-helper. Además, el interferón gamma va a actuar sobre los linfocitos B que están madurando, diferenciándose, y a nivel del proceso denominado switch isotípico va a favorecer la formación de IgG. A nivel periférico, sobre los macrófagos activados, que normalmente tienen patógenos de difícil eliminación en sus fagosomas, va a aumentar la actividad clásica de los macrófagos, aumentando la muerte de bacterias fagocitadas, estimulándole al macrófago para que secrete citoquinas proinflamatorias y aumente la expresión de proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad, a través de los cuales va a mostrar antígenos. Y con el interferón gamma y la interleuquina 2 va a actuar sobre natural killers a nivel periféricos y linfocitos TCD8 citotóxicos estimulados, y va a potenciar su acción en infecciones virales. Por su parte, el T-helper 2, a través de sus citoquinas, puede tener diferentes efectos proinflamatorios a nivel de médula ósea, a nivel de el órgano linfoide secundario. Va a liberar interleuquina 4, que va a favorecer el switch isotípico de los linfocitos B para la formación fundamentalmente de IgE, en presencia de altos niveles de interleuquina 4. A través de la interleuquina 5 va a promover la migración y la estimulación de eosinófilos en el sitio donde se encuentra el parásito o el alergeno que desencadenó la respuesta biológica. A través de la interleuquina 9 va a promover la migración de mastocitos y su estimulación en los sitios donde se encuentran los parásitos o los alergenos. A través de la 4, la 9 y la 13 va a estimular el epitelio mucoso de la zona donde están los parásitos o los alergenos, y van a hacer que se estimule el peristaltismo, la producción de moco y la producción de proteínas bactericidas como defensinas, catelicidinas, lisocimas. Y a nivel del árbol bronquial va a producir una hiperreactividad y una remodelación de la vía aérea
activando a los macrófagos en su forma alternativa, y esto lo va a lograr específicamente a través de la interleuquina 4 y de la interleuquina 13. Por su parte, los linfocitos T helper 17, a través de la liberación de interleuquina 22, 17A y 17F, van a estimular en los epitelios mucosos la producción de péptidos antimicrobianos, la producción de moco, de citoquinas y quimiosinas proinflamatorias para favorecer la formación de un foco inflamatorio. A través de las interleuquinas 17A y F van a promover la migración de neutrófilos hacia el sitio donde están las bacterias y los van a estimular para que actúen frente a las bacterias. También van a actuar estas citoquinas sobre los macrófagos y células dendríticas que están en el foco inflamatorio y las van a estimular para que produzcan quimiosinas y citoquinas inflamatorias, ¿sí? Pero quiero además agregar que en el caso del T helper 17, más que nada, su función es sostener y intensificar una respuesta inflamatoria generada inicialmente por la inmunidad innata. Cuando la semana que viene veamos respuesta inmune frente a virus, parásitos y bacterias, vamos a repasar las funciones de estos linfocitos T helpers. En el caso del T helper folicular, no me voy a extender porque hablé mucho del T helper folicular la semana pasada. Recuerden que lo que hacía el T helper folicular era darle la segunda señal de estimulación necesaria para que se active los linfocitos B en el folículo linfoide de los órganos linfoides secundarios. También existen otros nuevos perfiles de CD4, además de los perfiles que ya acabo de nombrar. Se acaba de descubrir un T helper que se lo llama T helper 22, porque se encontró que solamente libera interleuquina 22, no libera la 17A y F como lo hace el T helper 17, y a través de esta interleuquina 22, en piel participan de la inmunidad antibacteriana y antifúngica, también favoreciendo la formación de un foco inflamatorio. Y luego se encontró también la célula que se le llamó T helper 9, porque tiene la particularidad solo de liberar interleuquina 9 y no acompañada de 4, 5 y 13, como lo liberaba un T helper 2. Y la función del T helper 1 es que está implicado fundamentalmente en la activación de mastocitos y va a ser de utilidad más que nada en las reacciones alérgicas, ¿sí? Bueno, además de todos estos linfocitos TCD4 que se pueden activar en el órgano linfoide secundario a través de las células dendríticas, también podemos activar en el órgano linfoide secundario el TCD8 que tiene TCR alfa beta. En el caso de los TCD8, recuerden que para el reconocimiento de antígeno, el antígeno se tiene que mostrar por complejos mayores de clase 1, ¿sí? Y recibe la segunda señal de activación en células dendríticas que tienen una alta concentración de CD80 o CD86 para que este CD8 se pueda activar con su segunda señal. Una vez que se activa con la segunda señal, que dijimos que pasaba, liberaba interleuquina 2, que tenía un efecto autocrino, actuaba sobre los propios receptores para interleuquina 2 sobre la membrana del CD8. Esto hacía que el CD8 prolifere, y una vez que su proliferación finaliza, se diferencian células efectoras. ¿En qué tipo de células efectoras se va a diferenciar un linfocito T con TCR alfa E beta y que tenga la proteína CD8? Se va a diferenciar en células citotóxicas y células de memoria. ¿Qué van a hacer las células citotóxicas? Van a ir a la periferia, van a buscar células propias que tengan expresado en su membrana complejos de clase 1, y en esos complejos de clase 1 aparezca el mismo péptido antigénico que provocó su estimulación. O sea,
van a ir a nuestros tejidos y en esos tejidos van a censar todas las células y van a buscar aquellas células que a través de complejos de clase 1 muestren el mismo péptido antigénico que a él CD8 le produjo su activación en el órgano linfoide secundario. ¿Quiénes van a ser las células que presenten el mismo péptido antigénico? Las células que estén infectadas por patógenos intracelulares. ¿Qué va a hacer el CD8? Se va a unir a esas células por moléculas de adhesión, integrinas que se van a unir a moléculas de la superfamilia de las inmunoglobulinas, van a reconocer el péptido y a partir de ahí van a poner en juego dos mecanismos citotóxicos. El primer mecanismo citotóxico que va a poner en juego el CD8 es este mecanismo que se llama Fas ligando Fas. El CD8 cuando llega a la periferia llega con una proteína de membrana que es el ligando para una proteína Fas, y esta proteína Fas es una especie de DAM que expresan nuestras células propias que se encuentran enfermas. ¿Sí? Bueno, nuestras células propias enfermas tienen a esta proteína Fas en su membrana. Esas proteínas Fas interaccionan con el ligando Fas expresado por el CD8 y esta interacción hace que dentro de la célula enferma se activen proteínas de tipo caspasas que lo que hacen es activar la apoptosis en la célula enferma y así los CD8 promueven la degradación de células enfermas o células tumorales. El segundo mecanismo que va a usar el CD8 para promover la muerte por citotoxicidad de células enfermas o células tumorales es a través de la liberación de granzimas y perforinas. Él tiene gránulos, dentro de los gránulos están las granzimas y perforinas. Cuando él reconoce células enfermas a través de su TCR, libera granzimas y perforinas y estas van a actuar las perforinas generando pequeños poros en la membrana de la célula enferma y las granzimas introduciéndose por esos poros al citoplasma. Dentro del citoplasma las granzimas van a activar caspasas y la activación de caspasas van a llevar a la apoptosis de la célula infectada. Así, la principal acción de los CD8 es provocar citotoxicidad. Fíjense, si lo piensan, la principal acción efectora de los CD4 es liberar citoquinas, diferentes citoquinas según el perfil de T helper que generen, y la función de los CD8 es matar por citotoxicidad células enfermas o células tumorales. Para finalizar, recuerden que cuando activamos linfocitos T naïve siempre formamos los efectores, en el CD4 son los helpers, en los CD8 son los citotóxicos, esos van a migrar a periferia y durante algunas semanas van a actuar produciendo su acción en tejidos periféricos y vamos a formar células de memoria. Estas células de memoria van a encontrarse en órganos linfoides secundarios, pueden migrar por sangre hacia los tejidos, van a durar meses o años, porque siempre van a estar recibiendo citoquinas que le van a dar supervivencia, y van a permanecer durante meses o años como linfocitos T de memoria. ¿Cuál va a ser la función de esos linfocitos T de memoria? Van a tener un TCR frente a un determinado antígeno en particular. Si ese antígeno en particular vuelve a ingresar a nuestro organismo y esta célula de memoria es la primera que toma contacto con ese antígeno, inmediatamente en 2 o 3 días se transforma, se va a transformar en una célula efectora, que puede ser, si la de memoria era un TCD4, se va a transformar en un linfocito T helper, o si la de memoria era un TCD8, se va a transformar en un linfocito citotóxico, que va a cumplir durante algunos días esa función efectora y después se va a morir una vez que finaliza su acción. ¿Está?
Así actúan los linfocitos T según los fenotipos que tengan. Hoy hablé fundamentalmente de los linfocitos T con TCR gamma delta y TCR alfa beta, pero me abstuve, y voy a dejar una clase exclusiva, de hablar de T reguladores, ¿sí? No les conté siquiera cómo se forman los T reguladores, ni tampoco qué fenotipos existen y cómo actúan, porque eso lo voy a dejar exclusivamente para la clase donde demos autotolerancia y autoinmunidad. ¿Está?